y no me refiero a la embajada. Con 10 solcitos hacemos sopa, segundo y hasta postrecito. Déjenme curar o morir en mi casa. Disolver. 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 Solamente me falta ser presidente del Perú. Terrorismo de imagen. Muy buenas noches, bienvenidos. Esto es Contracorriente. Supuestamente la ley es muy clara respecto de la relación que pueden tener jueces y fiscales, porque el fiscal tiene que litigar ante un juez que debe ser imparcial, ¿no? Tienen prohibido mantener relaciones extraprocesales los jueces y fiscales, ¿ya? Eso está clarísimo. Sin embargo, hay algunas actividades que se presentan como una suerte de integración, podrían constituir faltas graves. Ahí está el equipo de FICOP, por ejemplo, y se prestan precisamente a hacer lo que la ley les prohíbe. El fútbol, la confraternidad y el uso de recursos institucionales ponen en entredicho la independencia judicial y abren una pregunta clave. ¿Puede haber justicia imparcial cuando los jueces y fiscales juegan en el mismo equipo? Aquí el reportaje. ¡Campeones! ¡Campeones! Mientras los procesos más sensibles del país avanzan, aquí los protagonistas de la justicia parecen jugar otro tipo de campeonato, no uno legal ni institucional, sino uno prohibido por la ley, que nos hace preguntarnos si puede haber imparcialidad en los procesos, si los jueces juegan en el mismo equipo que los fiscales. Para esto es importante explicar la ley de carrera judicial, el artículo 48, numeral 9, que prohíbe a los jueces mantener relaciones extraprocesales con cualquiera de las partes. Establecer relaciones extraprocesales con las partes o terceros que afecten su imparcialidad e independencia o la de otros en el desempeño de la función jurisdiccional. Si vamos a ver un encuentro de amigos en un bar, en una discoteca, en un partido de fútbol, entre los jueces de la Corte Superior Nacional de Justicia Especializada con los fiscales del grupo de FICOP, definitivamente es no solamente absolutamente cuestionable, sino administrativamente da lugar a esta investigación para determinar hasta dónde se habría roto esta imparcialidad. Y en un proceso penal, una de las piezas clave es el fiscal, el que debe aportar la carga de la prueba contra un imputado. Otros actores son los abogados que defienden a los investigados y el procurador, el abogado del Estado, que exige una reparación civil. Es decir, en estricto, jueces y fiscales no pueden reunirse, confraternizar ni socializar fuera del marco estrictamente institucional. Y ahora son un equipo de fútbol. ¡Campeones! ¡Campeones! Mucho menos participar juntos en competencias deportivas que hoy serán evidenciadas. Lo que ellos llaman integración en la ley es una falta y muy grave. Sábado 20 de septiembre del 2025 se realizó el campeonato por el tercer aniversario del EFICOC, un evento que, lejos de ser solo una actividad deportiva, expone la cercanía extraprocesal entre fiscales y jueces involucrados en casos de alto impacto. Presencien al equipo 5 del EFICOC, donde como arquero figura el fiscal provincial Carlos Ordaya, conocido por ser íntimo amigo de Marita Barreto. En la misma imagen vemos una parejita muy cercana. Se trata de Raúl Guerrero Quispe y Melissa Angulo Mantilla, fiscales adjuntos provinciales muy vinculados a Barreto y actualmente a cargo de los casos contra Nicanor Boluarte. Según nuestras fuentes, ambos también mantendrían una relación sentimental.
y trabajan muy juntos, como se observa en esta publicación de Gaceta Penal en Facebook. Este es el complejo deportivo Sosa Peláez, en donde ya se van realizando varias actividades de integración, incluidos 2 campeonatos, todos organizados por la gente del Ministerio Público. A ver, no digo que el año pasado sí celebraron acá un campeonato. Pero... El año pasado celebraron un campeonato acá. Nada, sí, nada. Un regional. Ah, los del Ministerio Público estuvieron acá el año pasado. Pasado. ¿Cuánto duró? 4 horas, 5 horas y se fue. Así rapidito, ¿no? Su pollada, para cada uno y chao. ¿Polladas? Ah, o sea, en el campeonato hubo polladas, todo eso. Entonces, ellos mismos coordinan sus cosas. 2 meses después, sábado 22 de noviembre, se repite lo mismo. Un campeonato por el aniversario del subsistema de derechos humanos y terrorismo del Ministerio Público. Ahora difundido, usando no chats formales, sino correos institucionales de la misma Fiscalía. Señor doctor Johnny Hans Contreras Cuscano, presidente de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada. Con motivo de conmemorarse el 21º aniversario de Subsistema Especializado en Derechos Humanos y contra el Terrorismo, y con la finalidad de fortalecer los lazos de confraternidad, esta coordinación ha organizado un campeonato a realizarse el 22 de noviembre del 2025 en la ciudad de Lima, en las disciplinas de fulbito masculino, fulbito femenino y vóley mixto. Para cualquier consulta o información adicional, puede comunicarse con los siguientes servidores: Jean-Pierre Poma y Renzo Huilca, ambos asistentes de este subsistema especializado. Esta vez, campeonaron los jueces de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada y la copa fue entregada por el fiscal superior Andrés Montoya, mientras los jueces Giovanni Félix Palma y Andy Rodríguez Domínguez posaban nuevamente como protagonistas del evento, una reunión deportiva donde jueces y fiscales celebran juntos victorias que según la ley jamás debieron compartir. Pero esta historia futbolera no termina ahí. La Corte Superior Nacional quiere seguir pateando la pelota en esta Copa Nacional por su 7º aniversario. Un torneo abierto a cualquier despacho fiscal o procuraduría que pague su inscripción e integrarse y confraternizar con jueces de todo el país. El aniversario de la Copa Nacional se dará este sábado 13 de diciembre, por lo que le llamaremos al número que está en el flyer para también asegurar nuestra inscripción. A manera de agente encubierto, llamamos para poder asistir a la pichanga. Aló, doctor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Una consulta. Soy del equipo EFICOP y quiero inscribir a mi equipo. El doctor Félix Palma me pasó la voz. ¿Cómo podría ser? Ya, doctor, lo que sé es que hasta la 1 se recibía, pero de manera excepcional voy a aceptar su inscripción. Genial, genial. ¿Cuánto es el costo de la inscripción? 150, este número mediante YAPE. 150 es el número mediante YAPE. Ya. Y así de fácil, con 150 soles, ya estamos listos para la actividad deportiva. No estamos satanizando la práctica del deporte en un espacio laboral. Lo que advertimos es que estos magistrados, jueces y fiscales no están cumpliendo las normas, siendo que en los procesos penales un fiscal representa una parte, no puede mantener una relación de confianza y confraternidad con los jueces, que debieran ser imparciales, al menos según lo exige la norma vigente. Ante este escenario repetitivo, un investigado podría alegar falta de imparcialidad de los jueces, un ambiente distendido, de confianza, de fulbito y de fulbazo los fines de semana. Bueno, los campeones de la irregularidad. Vamos ahora con el siguiente reportaje y tiene que ver con la Junta Nacional de Justicia. Es que es tan difícil que toquen a aquellos que están blindados por el manto
¿no?, de protección de Gorriti. Ya vimos que ya zafaron de toda responsabilidad, ¿no?, gracias al despacho de Zoraida Ábalos, Gorriti, José Domingo Pérez y Rafael Velabarba, en el caso de las declaraciones de Jaime Villanueva. Bueno, eso es un escándalo. Pero le tocaba a Pablo Sánchez presentarse a la Junta Nacional de Justicia para ser ratificado. El ponente es Cayo Galindo, que ha entrado como accesitario a la Junta Nacional de Justicia. Y todo parece indicar que si él presenta esto ante la Junta, pues con todas las irregularidades flagrantes, ¿no?, y potenciales delitos de los cuales ha sido protegido este señor a cambio de su voto por elegir a la exfiscal de la Nación rebelde, Delia Espinosa, ahora están aguantando esa ponencia que tiene el magistrado Cayo Galindo. Porque sabe que si lo pone a votación, no lo van a ratificar a Pablo Sánchez. Entonces, él está ahí esperando. Hay un vacío legal, no hay plazo. Lo habitual y lo razonable es que en una semana pues, se haga la ponencia, se ponga a votación. Él puede recomendar que lo ratifiquen si quiere. Ahora, este representante de la Junta ha sido asesor de Pasión Dávila, ha sido congresista del humanismo, así que ya sabemos por dónde viene la mano. En el siguiente reportaje les presentamos, ¿no?, esta nueva jugada que está tratando de hacer este sujeto para blindar a Pablo Sánchez una vez más. Lo han blindado infinitas veces y ya estamos hartos de que este señor que le abrió las puertas del Ministerio Público a Gorriti y a sus huestes para que hagan lo que les dé la gana, para demoler a los candidatos que le eran adversos y para, de una manera selectiva, ¿no?, utilizar el material de cuellos blancos para recomponer, ¿no?, a esta nueva junta que ahora ya la desconocen porque no les es afín, no le pasa nada. Y ahora otra vez más, a través de Cayo Galindo, lo quieren proteger. Lo quieren proteger, ¿por qué? Porque necesitan su voto para la elección del nuevo fiscal de la Nación. ¿Cómo les queda el ojo? Vamos a ver el reportaje. Informar si su estado de salud física actual le permite continuar ejerciendo plenamente y sin restricciones las funciones a cabalidad que como fiscal supremo le corresponden. En la Junta Nacional de Justicia, las cosas rara vez se mueven rápido, pero esta vez no se mueven nada. A pesar de la presión, del calendario y de las dudas que ya empiezan a rodear al proceso, hay un magistrado que parece decidido a poner freno a una decisión clave para el Ministerio Público: la ratificación del fiscal supremo Pablo Sánchez Velarde. Con el señor Pablo Sánchez creo que pasan varias cosas. La primera, creo que es el gran responsable de la crisis del Ministerio Público, porque entregó la autonomía y la independencia de esa institución a manos extrañas a la misma, que incluso tenían oficinas dentro del propio ministerio, ¿no? Segundo, convirtió a la Fiscalía de la Nación en una suerte de Aló Gisela, porque ahora cualquier persona con cierta capacidad o influencia podía darse el lujo de recomendarle, claro, ¿no es cierto?, cómo debía actuar. Se llama Cayo César Galindo, integrante accesitario de la JNJ, excongresista nacionalista. Desde que él asumió la ponencia del caso de Sánchez, todo se volvió lento, demasiado lento. El miércoles pasado se esperaba que Cayo Galindo presentara un informe final sobre la permanencia de Pablo Sánchez en la Junta de Fiscales Supremos, un trámite que debía resolverse sin mayor misterio. Pero llegó el jueves y Galindo no presentó nada, sin informe, ni avances, ni explicaciones. La Junta Nacional de Justicia es un organismo de reciente creación en la historia de la República. Tiene como presidente el Consejo Nacional de la Magistratura,
con el afán de darle esta independencia y autonomía que requieren los señores magistrados y señores fiscales en el ejercicio de su función, más allá de los afanes de carácter político o económico. Para algunos, esto no es casualidad, porque antes de ser magistrado, Cayo Galindo fue congresista del Partido Nacionalista. Y en aquellos años, bajo el gobierno de Ollanta Humala, se archivó el caso Madre Mía, justamente cuando Pablo Sánchez era fiscal de la Nación. Viejos tiempos, viejos favores, viejas lealtades. Pero el caso Sánchez no es cualquier expediente. El fiscal supremo está a 2 meses de cumplir los 70 años, la edad límite que establece la ley para retirarse automáticamente del Ministerio Público. En las calles y oficinas se comenta lo evidente. Incluso si lo ratificaran hoy, se iría igual el 2026. Entonces, ¿para qué tanta insistencia? Hubo una investigación en la Fiscalía donde se archivó también el caso. Mira que no hay. Además, no lo haría porque yo soy de las normas legales. Además, eso significaría haber intervenido en él para poder que lo contrate cada mes. El segundo tema es el que la salud del señor Pablo Sánchez está claramente deteriorada. No está en condiciones de ejercer cabalmente la función, pero como limón de molientero hay que sacar el jugo al sueldo. Entonces, porque realmente el señor Pablo Sánchez debería estar en su casa, en resguardo de su propia salud y en el resquicio de la poca credibilidad que aún mantiene, porque ha sido un hombre muy respetado, un hombre inteligente, conocedor del derecho, pero se ha ido desacreditando a lo largo de estos años con sus conductas claramente adversas al sentido de la justicia, ¿no? Este viernes, cuando la JNJ debía debatir a puertas abiertas el futuro de Sánchez, ocurrió otro giro inesperado. A pedido del propio fiscal supremo, la sesión se declaró en reserva. Pero mientras las preguntas giran alrededor de Pablo Sánchez, hay un personaje que empieza a llamar más la atención. El ponente, Cayo Galindo, el hombre que tiene el caso detenido. Hay un segmento ideológico, no digo partidario, porque no tienen partido, pero operan como si fueran partido, han capturado una parte del Poder Judicial, fundamentalmente todo lo que tiene que ver con los procesos constitucionales. ¿Y por qué? Porque esto les permite inaplicar, porque esto les permite, digamos, adoptar medidas cautelares. Galindo no es recién llegado al Estado. Ha sido viceministro de Trabajo, jefe de asesores en el Ministerio de Justicia, asesor parlamentario y también congresista. En el Congreso fue suspendido por protagonizar una protesta en el hemiciclo y más tarde renunció a un puesto en el Tribunal Constitucional, denunciando una repartija. Una historia política intensa, con decisiones polémicas y con amistades que se mantienen hasta hoy. Mientras la ratificación de Pablo Sánchez sigue trabada, mientras Cayo Galindo mantiene el expediente en pausa y mientras la Fiscalía vive uno de los momentos más delicados de su historia, queda una interrogante crucial para la justicia peruana. ¿Se está evaluando la permanencia de un magistrado o se está protegiendo una amistad? Bueno, y aquí queremos resaltar un dato que nos ha llegado que es preocupante. No sé si ustedes recuerdan el caso del escándalo de José Cavazza Roncaya y la falsificación de firmas en OMPE y otros. Bueno, parece que este Cayo Galindo conversa de manera fluida con este sujeto que estuvo en la cárcel por graves delitos. Ahí lo tienen. Y lo que nos queda claro es que la estrategia de este Cayo Galindo, que además, nos comentan, tiene en su despacho la mayor carga procesal de la Junta Nacional de Justicia. Es flojo, no trabaja, no está atendiendo lo que le llega, está encarpetando las cosas para dormir los procesos en beneficio
de sus amigotes, de los que quieren que Pablo Sánchez vote para elegir al próximo fiscal de la Nación en la Junta de Fiscales Supremos en enero próximo? ¿Por qué está pateando y arrimando esto hasta el punto en el que quede presto para votar en la nueva selección del fiscal de la Nación? Este fiscal supremo ya desgastado, incluso ya con una enfermedad grave, ¿no? Como es Pablo Sánchez. ¿Y cuál es la naturaleza de su relación con este José Cavazza? ¿Por qué Cayo Galindo tiene tanta cercanía con este José Cavazza Roncaya? ¿Qué es lo que los une? ¿Por qué hay esta conexión? Nos preguntamos. Porque nada bueno puede venir de este tipo que ya sabemos cómo ha operado en el pasado. Entonces se encienden todas las alertas porque aquí evidentemente hay una línea ideológica y hay un intento de favorecer a Pablo Sánchez, porque saben, aquellos que lo quieren tener ahí hasta el final de sus días, hasta el último segundo posible, ¿no? a Pablo Sánchez, que es el gran responsable de la crisis que vive hoy el Ministerio Público, quien le abrió las puertas a Gustavo Gorriti y le dijo, toma, haz con el Ministerio Público lo que quieras, toma los audios de Cuellos Blancos. ¿No te gusta que haya entrado el fiscal Rodrigo Rurrush ahí de IDL? Que se vaya. Yo lo llamo. Es decir, ya, ¿no? Nos queda bastante claro que Pablo Sánchez en sus gestiones ha sido el que ha habilitado a este sujeto para que haga lo que le dé la gana en el Ministerio Público. Recuerden cómo inicia Lava Jato. Se lo lleva Gustavo Gorriti de Brasil y después le exige a él configurar los equipos. Estaba dándole directamente instrucciones a Hamilton Castro y lo estaba grabando. Y se le prendió la laptop. Y Hamilton Castro le dijo a Pablo Sánchez, oye, este pata no me lo traigas más. Y adivinen quién terminó prevaleciendo. Gustavo Gorriti. Porque Hamilton Castro desapareció de la ecuación. Y luego aparece Rafael Vela, José Domingo Pérez. Y las presiones de Gorriti siempre han sido para que ese equipo Lava Jato, que entregó a los brasileños todo, en detrimento de este país y de los intereses del Perú, siga trabajando, ¿no? En favor de esta empresa que, según el propio Gustavo Gorriti, ya es una empresa nueva, ¿no? Es una empresa que ahora sí es confiable, rehabilitada, ¿no? Qué bonito, sí. Nadie le cree, pues. Nadie le cree. Y cuando Jaime Villanueva dice, Gustavo Gorriti se reunió con José Domingo Pérez, le dijo que se victimice, que diga tal cosa en contra de los fujimoristas en el caso Cócteles, eso es mentira. Eso no procede. No hay lugar a la investigación, archivamos. Esto está en el despacho de Zoraida Ábalos, que se abstiene, pero el adjunto, pues, que aprueba, finalmente está ahí. Esto es es burdo lo que están haciendo en el Ministerio Público y esta es su última ficha. El pequeño ápice de poder que les queda está ahí en la posible votación de Pablo Sánchez en la próxima Junta de Fiscales Supremos. Quieren aguantarlo de Arce y mantener al pobre Pablo Sánchez, que ya no da más. Encima es una persona enferma. Ya déjenlo tranquilo, suéltenlo. Por Dios. Es insólito realmente lo que quieren hacer en el Ministerio Público. Tras las sombras, esta gente que después dice, no tenemos nada que ver. Bueno, nosotros aquí lo demostramos todos los días y nos queda claro que sí hay, y desde hace muchos años, un intento de utilizar el Ministerio Público como arma blanca en contra de los enemigos de Gustavo Gorriti y compañía. Eso ya nos queda claro. Pero ahí siguen. ¿Y quiénes son los que hacen eco y que ahora son los nuevos títeres de esta gente? Cayo Galindo, que aguanta la ponencia, no la quiere presentar porque sabe que no lo van a ratificar a Pablo Sánchez y van a perder un voto. Así estamos. Ese es el nivel de mezquindad. Pero, bueno, vamos a seguir peleando para liberarnos de estas lacras en el Ministerio Público. Muy bien.
Vamos ahora con la segunda parte de esta denuncia del hospital de Huancavelica. En nuestra edición de ayer mostramos un caso investigable, ¿no?, de inversión pública en el MINSA. Es un concurso para la compra de equipamiento hospitalario valuado en más de 200 millones de soles, que luego fue detenido por supuesta falta de presupuesto, rarísimo, reactivado después y finalmente cambiado de rumbo, pese a que el comité técnico ya había tomado una decisión basada en una serie de criterios profesionales. Hoy uno de los integrantes rompe su silencio y da un testimonio que termina siendo una grave denuncia. Yo tenía que ser informado, pero en ese momento el jefe de logística dijo que tenía las indicaciones de que se detenga el proceso, ¿no? Esta noche en Contracorriente. Yo era uno de los miembros del comité de adquisición y estaba allí como miembro experto en equipos médicos. Poco a poco, la verdad se abre paso. Bueno, yo soy el ingeniero electrónico Héctor Manuel Gago Cáceres. Héctor Gago Cáceres, como se puede corroborar en el portal de contrataciones del Estado, figura como consultor en equipos médicos. Ha sido trabajador del Programa Nacional de Inversiones en Salud, PRONIS, y fue contratado para brindar el servicio especializado en equipamiento hospitalario en proyectos de inversión pública. Desempeñó ese rol hasta el 11 de noviembre del 2025, fecha en la que se otorgó la Buena Pro por 224 millones de soles a la empresa Rolopón, y no a la empresa que tras idas y venidas, cancelaciones y reactivaciones del proceso, terminó quedándose con la millonaria venta al MINSA para dar servicios de salud a este tremendo elefante blanco Huancavelica, un hospital que no termina de construirse desde el 2019. Los tres teníamos la misma postura, que era estar de acuerdo en la calificación que se había dado. ¿Que gane quién? El consorcio Rolopón. Según fuentes consultadas por este programa, por orden de arriba, la empresa china Sume Complete Equipment and Engineering Company resultó finalmente ganadora de la Buena Pro. Pero mejor vamos con las pruebas, una vez más sobre las escandalosas irregularidades que terminaron por dar como ganador a quien perdió durante el primer proceso de selección. Aquí está el acta de comité de selección, donde el 11 de noviembre, como vemos en el documento, los tres miembros del comité de selección son Diego Martín Gutiérrez López, Álvaro Alonso Valenzuela Medina y Héctor Manuel Gago Cáceres. Este último habla en exclusiva con Contracorriente y nos cuenta lo que él mismo vio al momento que firmó la adjudicación que daba como perdedor a la empresa china, que después se llevó la friolera de 208 millones de soles para el mejoramiento de servicios de salud del Hospital Regional Zacarías Correa Valdivia de Huancavelica, que como vemos está a medio hacer. Se da en las instalaciones de PRONIS, en el área de logística. Estábamos presentes los miembros del comité, que éramos el señor Diego Gutiérrez, Álvaro Valenzuela y mi persona. Bueno, entonces el señor Álvaro comienza a describir y a informarnos cómo había sido la evaluación de las propuestas de los proveedores. Entonces sucedió lo impensado. En este caso se pide una documentación de acuerdo a la normativa, que son documentos de admisión. Entre ellos recuerdo que era la experiencia de los proveedores, y justamente de esta empresa Sumec tenía algunos inconvenientes en el tema de la documentación de experiencia, recuerdo. Sumec, en el concurso público del 11 de noviembre, entrega un acta de aprobación de obra anterior, pero no de conformidad. Y según Gago, por eso pierde la Buena Pro. En ese momento que estábamos los tres, Álvaro indica que tenía que hacer un tema. Y justo ¿Qué es lo que dice exactamente? Voy a un rato a hacer un tema y yo lo vi que se desplazó hacia donde están los servicios, ¿no? Entonces quedamos
Diego y mi persona. Entonces, en la oficina del PRONIS teníamos a Héctor Gagó y a Diego Gutiérrez. Álvaro Valenzuela desaparece de escena, según la versión de Gagó. Entonces Diego me dice, bueno, ingeniero, firme. Y yo procedo a firmar y le digo a Diego, Diego, firma, y le esperamos a Álvaro, ¿no? Y bueno, como le digo, en ese momento el jefe de logística nos convoca y Diego va con el acta de Buenapro en la mano y hasta ese momento no se había aparecido Álvaro. Entonces fuimos a la oficina del jefe de logística y nos indica que el proceso se iba a detener en ese momento, ¿no? Entonces yo le digo, señor, pero ¿cuáles son los motivos? Porque justo en este mismo momento acabamos de firmar el acta de Buenapro, ¿no? Entonces él indica que solamente tiene las disposiciones que se detenga el proceso en ese mismo momento. Y bueno, yo le dije, bueno, yo ya firmé la Buenapro, Diego también ha firmado la Buenapro, Álvaro estará por ahí, le digo, porque dijo que iba a ser un tema. Así que le dejo firmada la Buenapro y ustedes me avisan qué es lo que requieren, qué es lo que necesitan luego y bueno, averigüesen los motivos por los cuales se está deteniendo este proceso. Atentos, que ahora viene lo bueno. Yo tenía que ser informado, pero en ese momento el jefe de logística dijo que tenía las indicaciones de que se detenga el proceso, ¿no? ¿Suele suceder esto? No. ¿Alguna vez le había pasado? No. Porque los procesos de este tipo no se dan de la noche a la mañana. Estos son unos procesos que son planificados y toda vez que al ser una convocatoria ya selectiva, venía de una licitación pública, ¿no? ¿Y quién es el jefe de logística? De la Carlos Miguel Cabrera Guataya, ¿no? Sí, correcto. ¿Él es? Sí. ¿Él tendría que haberle dado un motivo de decirle por qué se cancela? Claro, porque de acuerdo a la normativa, el comité es autónomo e independiente en sus decisiones, ¿no? Justamente en ese momento decidimos de que la Buenapro estaba bien dada, de acuerdo a la calificación, y él como funcionario, digamos, de la entidad, nos comunicó eso luego, al instante de haber firmado la Buenapro, ¿no? No me dio los motivos, o mucho no nos dio porque yo estaba con Diego, y le dije, bueno, averígüese los motivos por los cuales se va a detener esto. Sin embargo, le dejo firmada la Buenapro, toda vez que nosotros estamos, los tres, hemos estado analizando la forma de calificación y hemos estado de acuerdo. Por eso que la dejo firmada, Diego también la dejó firmada y se quedó con Diego en la mano el acta de Buenapro, ¿no? Buscamos una vez más la versión de PRONIS. Recuerden que el día de ayer en Contracorriente fuimos personalmente hasta esta oficina. Hoy insistimos para solicitar una entrevista con el funcionario aludido por Gagó, Carlos Miguel Cabrera Guatay. Ricardo Francisco Ramírez Moreno, que es el jefe de la Unidad de Administración y Finanzas del PRONIS, que trabajó en el gobierno regional de Ancash con el presidente Gerí. Ya, ok. Ya, yo voy o sea, es importante sus descargos. Sería, por favor, si nos puedes ayudar con eso. Sí, entiendo. Una observación más. Héctor Gagó no fue convocado más por PRONIS y ahora ve que en el nuevo proceso de selección los nuevos miembros del comité no tienen, según su versión, especialidad en equipos médicos, justo en el proceso que ganó la empresa china Sumec. Bueno, conozco acá al señor Peñafiel y bueno, los otros dos jóvenes no... O sea, habré escuchado su nombre por ahí en el PRONIS. Sí. ¿Y ellos tienen experiencia en equipos médicos? No. ¿Cómo podría asegurar usted eso? Porque todos los ingenieros que estaban ahí, que son más de, ¿qué le digo?, 30, todos acudían a mí para hacerme cualquier consulta de equipos médicos y yo les tenía que explicar de qué se trataba tal o cual equipo médico, ¿no? 208 millones de soles, un proceso que se cayó, se reactivó y volvió a cambiar de rumbo. Y al final, la Buenapro no se explicó con criterios técnicos, sino según fuentes con decisiones que llegaron desde arriba. Cuando eso ocurre, la pregunta ya no es quién ganó, sino quién decidió.
Bueno, vamos a volver con Eduardo Roy Gates, quien es abogado de Sumec Perú, ¿no? La empresa aludida aquí nos ha pedido derecho de poder explicar esto. Se le solicitó aparecer en el reportaje, pero no respondieron a nuestra reportera, así que vamos a darle algunos minutos al doctor Roy Gates para que explique el punto de vista de esta empresa china en todo esto que no nos cuadra francamente. Pero antes, un anuncio importante. Llega el verano y Barrington presenta los tejidos ideales para esta nueva temporada, colección Primavera-Verano 2026. Una selección creada para los días más luminosos del año. Lanillas delgadas, finas y frescas, pensadas para ofrecer máxima comodidad y caída impecable. La anilla Barrington y la anilla tropical con stretch, parte de un portafolio que reúne los más exclusivos casimires, lanillas y tweeds. Disponibles en nuestra cadena de tiendas a nivel nacional o en barrington.com.pe. Barrington, 7 décadas vistiendo 3 generaciones, 7 décadas siempre a tu medida. Pausa y regresamos con más. Esto es Contracorriente. Siente el Perú en danza, una experiencia inmersiva asombrosa. Adquiere tus entradas en Join Us. Conoce más en www.danzaperú.pe.